Hola, bienvenidos a Mundo LB. El día de hoy les voy a hablar sobre puntos débiles de una mujer para mejorar una experiencia sexual. No es fácil complacer a cualquier mujer, algunas tienden a ser muy difíciles de hacerle llegar al orgasmo o simplemente de hacerla sentir que tú eres el hombre ideal con quien tiene pensado disfrutar su vida sexual. Pero existen puntos débiles del cuerpo femenino, es decir, esas zonas erógenas que te facilitarán la tarea de excitación y satisfacción sexual en la mujer para que el placer esté asegurado al 100%. Tómalos en cuenta todos y manos a la obra. Número 1. El cuello. Tal y como lo hacen los vampiros, si quieres descubrir un punto débil de una mujer, debes de lanzarte a su cuello. La mayoría de personas lo saben ya, pero eso sí, sé totalmente delicado en tus movimientos. No es matemático, pero el cuello suele ser casi en todas las mujeres uno de sus mayores puntos débiles y que todo hombre debería aprovechar sin pensarlo. Número 2. Las orejas. Otro de los puntos débiles de cualquier mujer son las orejas, las cuales puedes morder, chupar o acariciar para conseguir que cualquier mujer se derrita sin remedio. Como siempre, no te sobrepases y ten cuidado con las orejas que no son comestibles. Número 3. El abdomen. Abandonando la cabeza, la barriga y la zona del abdomen es otro de los puntos débiles de cualquier mujer, o por lo menos de la mayoría. Darle besos, pasarles la lengua o incluso llegar a darles pequeños mordiscos puede ser algo muy placentero para tu pareja. Eso sí, ten mucho cuidado, porque la barriga y el abdomen, además de ser un punto débil, puede ser un punto problemático, sobre todo después de cenar o en esos malos momentos que las mujeres pueden tener cada mes. Número 4. La espalda. Detrás de la zona del abdomen está la espalda y está un nuevo punto débil de la mayoría de las mujeres. Un buen masaje, unos cuantos besos o alguno que otro soplido pueden derretir las defensas de cualquier mujer. Si quieres un buen consejo, un poco de crema o aceite te puede ayudar mucho en tu viaje por la espalda de una mujer. Número 5. El órgano sexual femenino. Como no podía ser de otra forma, otro de los puntos débiles, por no decir el más débil de cualquier mujer, es el órgano sexual, así como los labios externos e internos de la misma. Un buen masaje con los dedos, con la boca o con lo que se te ocurra puede ser el punto culminante de cualquier encuentro o de cualquier repaso de todos los puntos débiles. Ten mucho cuidado de no adentrarte en las profundidades de su órgano si no estás seguro de que la mujer está rendida a tus pies, porque de lo contrario, si te adentras en ella a la ligera, puedes acabar muy mal. Número 6. La parte interna de los muslos. Si el órgano sexual femenino es el punto más débil de todos los puntos débiles, acariciar, toquetear o dar besos en la parte interna de los muslos puede acabar con la resistencia de cualquier mujer. Pero hazlo con mucho cuidado, ya que es una parte a la que la mujer no se puede acceder a la ligera y sobre todo si no tienes la confianza necesaria con la mujer. Número 7. Los pies. Salvo que te dé un poco de asco tocar o chupar los pies de una mujer, este será uno de los puntos débiles de cualquiera de ellas, aunque dependiendo del momento y de la situación y de los olores de cada uno. En este te recomiendo que tengas muchísimo más cuidado que en los anteriores, no solo por el olor, sino porque si una mujer tiene cosquillas y sigues encontrándoselas, puedes terminar con una buena patada en tu boca. Y por último, un consejo que quiero darte y que debes saber. Algunos alimentos pueden ponerte en aprietos con tu pareja mientras mantienen relaciones sexuales. Es por eso que debes evitar consumirlos antes de la intimidad. Trata de no comer frijoles, olvídate del ajo. Adiós a los alimentos con queso, no consumas carne roja. Olvida las papas fritas, masticar o comer menta. Si estás planeando tener una noche especial con tu pareja y deseas aprovechar al máximo ese encuentro, procura no comer estos alimentos y sobre todo no comer demasiado y reduce el consumo del alcohol. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero sea de ayuda para cada uno de ustedes. Si es así, no olviden dejar un like y si desean un comentario. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis futuros videos. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión.